Persigue tus sueños, hijo de tu puta madre, pero persíguelos con huevos, persíguelos con disciplina. Y mañana te levantas a las 5 de la mañana a leer un libro sobre lo que es tu sueño. Y esa es tu tarea. Y si fallas, nos vamos a burlar de ti. Chingo a mi madre si no se levantan mañana a leer. Y ustedes, seguramente como yo, tienen un chingo de sueños y un chingo de ganas de hacer un chingo de cosas. Tienen el potencial para hacerlo y no lo hacen. ¿Y no entienden por qué? No entienden por qué si un trabajo del salario mínimo te hace hacer un chingo de cosas, pero la motivación de tus sueños te hace procrastinar y te hace posponer. Que el tema de hoy viene de una pregunta que es de las más recurrentes. No solo escrita así, sino es uno de los problemas más recurrentes que yo he visto en compas que se acercan a mí por ayuda. Tanto en las asesorías personalizadas, como en los talleres, como en las preguntas de los lives, como en comentarios de YouTube. Que tiene que ver con la dificultad de disciplinarse para perseguir sus sueños. Que tiene que ver con la procrastinación. Porque ni siquiera es que no sepas. La gran mayoría de aquí sabemos lo que tenemos que hacer. No es que no sepas. El problema es que hay toda una serie de mecanismos alrededor que muchas veces no terminamos de entender y no terminamos de desarticular. Que nos educaron para hacer de una forma. Estamos entrenados, estamos condicionados, como perritos. Entonces yo te digo, eres como un perrito que siempre que sale al jardín lo agarran a putazos. Y entonces yo vengo y te digo, sálgase al jardín, mi compa. Y tú dices, no, pero no entiendes por qué. No te acuerdas que te agarraban a putazos. O es tan normal que te agarren a putazos que no logramos entender por qué no quiero salirme al jardín. Porque si yo te pregunto, mi compa, ¿quieres ser empresario? ¿Quieres ser autosuficiente? ¿Quieres ser el líder de tu propia empresa? ¿Quieres ser el líder de tu propio sueño, de tu desarrollo? ¿Y quieres tener gente que te ayude y crecer? Porque cuando tú le preguntas a la gente, ¿qué prefieres? ¿Trabajar para ti o trabajar para alguien más? La gran mayoría te dice, no mames, yo quiero trabajar para mí, yo quiero trabajar para mis sueños, yo quiero trabajar para construir mi visión, no para construirlo de alguien más, no para construirle los sueños a alguien más, no para desarrollarle, hacerle el trabajo a alguien más. La gran mayoría queremos eso. ¿Usted qué quiere, mi compa? ¿Dedicar toda su vida a construir el sueño de alguien más? ¿O dedicar toda tu vida a construir tu sueño? Porque el problema es que la mayoría queremos eso, pero no nos damos cuenta que nos educaron para lo otro. No nos damos cuenta que nos cuesta un chingo de trabajo y lo intentamos. Lo intentamos, yo se los juro, mi compa, yo me acuerdo de todas las veces que me quedé sin trabajo. Era una gran oportunidad de desarrollar mis sueños. Pero no lo hacía. No lo hacía. Cuando trabajaba en los comerciales, me levantaba a las 5 de la mañana, dormía 2 horas por alguien más. Pero cuando se trataba de construir mi sueño, me quedaba dormido, prefería dormir. Cuando se trataba del trabajo de alguien más para luchar por un aumento, investigaba. Cuando yo trabajaba y yo trabajaba, lo he contado, trabajé en un programa de empoderamiento de gorditas que se llamaba Go Curvy en Los Ángeles. Está en YouTube, si quieren ir a ver al Temach de 20 y tantos años cuando todavía andaba valiendo verga, pueden ir a verlo en YouTube. Le dejan un comentario porque me corrieron de ese trabajo que porque no les sabía las redes. Pinche canal nunca despegó desde que me fui. Íbamos bien y en cuanto me fui, valió verga. Pero yo me acuerdo que cuando tenía ese trabajo, que era algo en lo que ni siquiera creía, me daba hasta coraje porque pues era un canal de empoderamiento de gorditas en donde todas salían a decir, no, es que es súper saludable y yo no estoy así porque coma mucho, yo estoy así porque así es mi genética, pero yo hago ejercicio y como ensaladas todo el día. Y comían ensalada en el set. ¡Corte! Y llegaban los carros, mi compa, así, carros de pasteles, alita, y comían, mi compa,
el cliché. Y yo decía, no mames, en qué mentira estoy trabajando. Pero bueno, cuando yo era más joven no tenía principios. Los principios y los valores es algo que uno valora conforme va creciendo. Cuando uno es joven, uno dice, yo quiero sexo y dinero, a mí me vale verga todo lo demás. Y ya conforme vas creciendo, empiezas a decir, no, hay cosas más importantes que eso. Pero bueno, yo para ese trabajo dormía súper poquito. Porque tenía aparte otro trabajo y andaba en chinga, y pues Los Ángeles es una ciudad grande que también te quita mucho tiempo de desplazamiento. Dormía poquito, aparte, como la verdad, y digo, ya sin tirar mierda, la verdad me quedaba un poco grande ese trabajo. No le sabía tanto a las redes sociales porque empezaba el marketing por internet, empezaba la creación de contenido para redes sociales, empezaban muchas cosas. Y había muy poquita información y yo tenía muy poquita experiencia también. Entonces, sí me quedaba un poquito grande la chamba. Obviamente hoy en día la podría hacer mucho mejor. Pero pues también era difícil vender algo invendible, ¿no? El empoderamiento de gordita es bien difícil de vender porque ninguna morra quiere decir, yo soy eso. La mayoría de las morras te van a decir, a huevo, está bien verga, hazlo. Para esas mujeres. Y dices, hija, ya te viste al espejo. Para esas mujeres. A mí, yo no estoy ahí. Entonces, parecía una buena idea, ¿no? Parece una buena idea en papel. Claro, hay un montón de morras en Estados Unidos con sobrepeso. Seguramente muchas van a suscribir al programa de empoderamiento de eso. El problema es que para suscribir a eso tienes que asumir que tienes sobrepeso. Y pues la gran mayoría no asumía que tiene sobrepeso. Entonces, bueno, fracasó el programa terriblemente. Me echaron la culpa a mí, me corrieron, pasó todo. Pero entonces yo dije, es una gran oportunidad para desarrollar mi proyecto de redes sociales. Mi proyecto en lo que yo sí creo. En ese entonces quería hacer algo como lo que hace Ibarrenche ahora, que era como hablar de películas y hacer... Por eso cuando doy ejemplos de películas me apasiono tanto. Es algo que me apasiona a mí, hablar de las historias que nos contamos. Y yo quería hacer un programa para YouTube sobre películas. No lo hice, mi compa. Todo lo que estudiaba sobre redes sociales, sobre comportamiento, todo el tiempo que yo le dedicaba cuando era empleado, todo el tiempo y el esfuerzo que yo ponía al servicio del trabajo de alguien más, algo en lo que ni siquiera creía. Me pagaban muy bien, eso sí, porque la señora patrona se casó con un vato de mucho varo que le financiaba todas sus ideas locas. Ya sabe, cosas que solo pasan en Estados Unidos. Hombres financiando negocios que nunca van a funcionar de miles de dólares. Eso no pasa. Es decir, me pagaba el simpeo. Entonces, cuando me pagaba el simpeo de un vato, yo me dedicaba cabrón. Estudiaba un chingo, estudiaba cómo funcionaban las redes sociales. Iba y me metía. Apenas estaba empezando a estudiar dirección, sabía muy poco de dirección. Había un vato que dirigía las cámaras, me le pegaba. ¿Cómo haces esto? ¿Cómo haces esto? ¿Qué cámara es? Estaba yo en la chuleta, mi compa. Y en cuanto me corrieron, si yo hubiera dedicado las mismas horas en ese momento, seguramente, digo, amo mi vida hoy en día, creo que es una bendición que existe el Temach, pero si yo en ese momento hubiera dedicado los mismos recursos que dedicaba cuando me pagaban, en estudio, en trabajo, en tiempo de set, en tiempo de sentarme a grabar, porque sí dije lo voy a hacer, pero nunca me senté a grabar, y eso es algo que nos pasa mucho. No accionamos, no concretamos, decimos lo voy a hacer cuando esté listo. Y nunca estamos listos. Estamos listos cuando nos contratan, estamos listos cuando nos pagan, estamos listos cuando tenemos un maestro que nos dice, un jefe que nos dice, cuando tenemos un capataz. Ahí sí resolvemos. Ahí sí resolvemos. Hasta lo que no sabemos hacer. ¿Sabes hacer esto? A huevo, contráteme y luego veo cómo lo resuelvo. Esa es una que también aplicaba yo mucho antes, ¿no? Como la del dron. Yo la aplicaba mucho y sabes, sí, yo sé, usted contráteme y ya estoy volando el dron sin saber, viendo tutoriales en la noche un día antes, ¿no?
y arriesgándome cuando es para alguien más. Y esto yo lo detecté desde hace mucho. Yo decía, no puede ser que yo soy tan trabajador para los demás. Yo trabajaba, mi compa. Yo, mis 20s, trabajé durísimo en el servicio de los sueños de otra gente. Levanté proyectos, levanté películas, levanté un chingo de cosas. Pero para mí, nunca levantaba nada, nunca hacía nada, nunca construía nada. Y no es que no quisiera, yo soñaba con hacer mis propios proyectos, pero procrastinaba, pero no me disciplinaba. Y entonces esto fue un objeto de estudio para mí durante mucho tiempo. Hasta que empecé, por azares del destino, caí en cómo opera la educación básica en nuestra sociedad. Y entonces me empezaron a caer muchos veintes. Y hoy les voy a dar esos veintes porque ustedes seguramente fueron educados como yo. Y ustedes seguramente como yo tienen un chingo de sueños y un chingo de ganas de hacer un chingo de cosas. Tienen el potencial para hacerlo y no lo hacen. ¿Y no entienden por qué? No entienden por qué si un trabajo del salario mínimo te hace hacer un chingo de cosas, pero la motivación de tus sueños te hace procrastinar y te hace posponer. Es bien importante entender una cosa. Nos venden la educación tradicional nos la venden como si fuera un proceso académico. Como si vas a aprender información que te va a servir en la vida. Y eso es lo que le vendieron a nuestros papás y eso es lo que nos vendieron a todos, ¿no? Esto te va a servir en la vida. Aprender la tabla periódica de los elementos químicos te va a servir en la vida. Hay una cosa que me dicen mucho y es, ¿por qué esto no lo enseñan en la escuela? Y uno de mis grandes sueños vitales es que haya una clase de habilidades sociales, de desarrollo humano, una clase de comportamiento humano, una clase de... Existe la clase esta de civismo, pero está muy mal dada y muy mal articulada y no está en todos lados. Una clase que nos explique cómo desenvolvernos en sociedad. Es mucho más útil, mucho más tronco común. Entiendo que hay gente que no, yo sí estudié robótica y a mí me sirve un chingo saber de física. O gente que dice, yo sí calculo las trayectorias cuando me voy a aventar un clavado en el mar y puedo... Hay gente que sí, pero la mayoría, hay un chingo de información académica inútil en las escuelas. Y todos lo sabemos reconocer. Sí, sumar me sirve en la vida, pero hacer pinches operaciones de álgebra... ¿Cuántos de ustedes, cuándo fue la última vez que en el súper se sacaron acá unas variables? ¿Cuándo fue la última? Y sí, hay un vato que estudió contaduría y es contador y me dice, no mames, a mí sí me sirve. Pues sí, a ti sí. El punto es que la educación básica general tendría que ser más universal, ¿no? Más tronco común, más algo que nos vaya a servir a todos. Y entonces viene la pregunta del millón. Si no es una preparación académica para la vida, entonces ¿a qué voy? Entonces, ¿por qué a huevo? Porque eso sí, todo el tiempo estamos hablando de la educación. La educación es importante, la educación. Pero ¿qué es la educación? ¿Qué educación hay en nuestra sociedad? ¿Qué opciones tenemos? ¿Cómo nos educaron? ¿Bajo qué modelos? ¿Qué aprendimos? Porque hemos hablado mucho de lo que aprendemos en la casa, de lo que aprendemos de nuestros papás, de lo que vimos y lo que estamos replicando de nuestras familias. Pero hablamos muy poco de lo que aprendimos en la escuela. Y hablamos muy poco de lo que aprendimos en la escuela, aún cuando la gran mayoría de nosotros aprendió lo mismo ahí. Y aún cuando la tecnología y la evolución social y la evolución de los mercados laborales genera un conflicto directo con lo que nos enseñaron en la escuela. Porque en la escuela no nos están educando académicamente, nos están educando laboralmente. Es un campo de entrenamiento
para que sirvas en la fábrica. Así está pensada la educación. Por eso no te dicen a las 8 de la tarde, tráete tu reloj, y a las 8 de la noche acaba la sesión. No, suena una pinche chicharra, ¡pah! Y tú condicionado como animalito, ¡pum! Suena la chicharra y te paras. Y en muchos lugares es diferente. Cuando yo iba a la escuela en Estados Unidos me sorprendía que aunque la maestra no dijera nada, sonaba la chicharra y todos se paran y se van. La chicharra era más poderosa que la maestra. La campana. En México el maestro tiene más autoridad sobre la campana, pero hay una campana. Hay una campana que te dice a qué hora comes. Hay una campana que te dice a qué hora estudias. Hay una campana que te dice qué hacer. Hay un facilitador frente a ti que te dice qué hacer. Y premiamos en función de la obediencia. Damos validación en función de la obediencia, no en función de la resolución de problemas, ¿eh? Porque hay un chingo de gente que no cumple, que no obedece, pero puede resolver el problema en diferentes áreas. En matemáticas siempre hay un vato. En mi escuela había uno, no voy a decir su nombre por si me está viendo, pero ese compa sabe quién es. Era un vato que habían subido como de 3 grados porque era muy inteligente. Tristemente era inepto social como él solo. No le hablaba a nadie, todo mundo le hacía bullying. Iba y se escondía hasta el fondo de la pinche clase y se hacía bolita como en su suéter, y ahí estaba dentro de su suéter leyendo. No ponía atención, pero en ciertas clases específicas, no en todas, en ciertas clases específicas, cuando los maestros lo trataban de confrontar, el vato se paraba y trácata, te resolvía el problema. ¿Tú crees que le aplaudían? Hemos hablado mucho de la importancia de la validación en la educación. ¿Tú crees que a ese vato le decían, ay, a huevo, resolviste el problema? Muy bien. No, lo regañaban, porque el punto no es que resuelva el problema, el punto no es que aprendas a resolver el problema, aunque así nos lo dibujan, no, el punto es que aprendas a obedecer. El punto es que aprendas a homogeneizarte, a hacer las cosas como te dicen que las haces, a seguir instrucción. Por eso es muy chistoso cómo ahora nos sorprende cuando nadie nos da la instrucción que no lo hacemos. Por eso ahora nos sorprende que cuando el profe de la vida, que es el pelón, te dice, persigue tus sueños, hijo de tu puta madre, pero persíguelos con huevos, persíguelos con disciplina, y mañana te levantas a las 5 de la mañana a leer un libro sobre lo que es tu sueño, y esa es tu tarea, y si fallas nos vamos a burlar de ti. Chingo a mi madre si no se levantan mañana a leer. Y por eso ayuda, y yo me lo compro, y yo me pongo el suéter del profe, yo me lo pongo. Si eso les ayuda, yo lo hago. Pero en el mundo ideal que se imagina el Temach, donde esto te lo enseñan en la escuela, no debería ser necesario. No debería ni siquiera de funcionar, no debería de ser útil. Deberíamos de nosotros solitos poder hacerlo, poder decidir, poder tener esa autonomía. Poder canalizar nuestras fortalezas. Porque esa es otra que pasa, ¿no? Nos cancelan las fortalezas, es decir, para construir el prototipo del ciudadano obediente, te cancelan tus distracciones. Las distracciones, sobre todo en los niños, es lo más natural que hay en el mundo, es biológicamente necesario. El niño está aprendiendo cómo funciona el mundo. Cuando somos niños, te distraes a ver el pinche jardín. Yo me acuerdo cómo en el salón de clases yo estaba acá en la pinche ventana viendo los árboles. Y no, tienes que estar aquí aprendiendo que en 1810 deja tú eso, ni siquiera era eso. Seguramente era porque eso sí lo aprendí, las clases de historia sí me gustaban. Ni siquiera sé qué era lo que no estaba aprendiendo. No me acuerdo. Ciencias naturales, la célula, la mitocondria, cómo se reproduce la célula. Lo importante no es eso. No estoy ahí para aprender lo de la célula, estoy ahí para aprender a controlar no estar viendo la ventana.
Y entonces generamos estas expectativas y estos arquetipos antinaturales, que es con lo que yo me peleo todo el tiempo, ¿no? La idea del hombre ideal que en realidad no corresponde con lo que el Homo sapiens, el animal biológico, es. Un niño que se pueda sentar 8 horas todos los días, de lunes a viernes, a atender cosas que no le interesan y que no aprende, en lugar de estar aprendiendo de las cosas que le interesan. Por eso ahora te cuesta tanto trabajo atender las cosas que te interesan. No mames, mi compa, ¿cuántos años tienes? Llevas más del 80% de tu vida recibiendo refuerzo negativo cada vez que atiendes las cosas que te interesan. ¿Cómo crees? ¿Cómo crees que ahora, en tu edad adulta o en tu edad adulto joven o adolescente, casi llegando a la adultez, cómo crees que vas a reeducar eso si ni siquiera eres consciente? Hay una que a mí me caga, ¿no? El déficit de atención. Déficit de atención. Mi compa, somos animales salvajes, diseñados para desde chiquitos aprender a detectar el peligro en el entorno. Ah, no, tiene déficit de atención, denle una pastilla. Entonces, y si empezamos a pensar, y ojo, esto ayuda para empezar, esto empieza a sembrar lo que puede algún día llegar a ser el Temach Kids. Y ojo con esto, porque entonces, si nosotros empezamos a sembrar un mundo en donde los niños, cuando se distraen y se divierten y hacen lo que les es natural y se mueven y están activos y persiguen esos impulsos creativos, esos impulsos de conocer, esos impulsos de descubrir, si eso se los cuarteamos y los empastillamos para que no suceda, si en lugar de darles atención y relacionarnos con ellos, les ponemos enfrente una pantallita con colores del Cocomelon y les ponemos la tablet, les ponemos el iPad para que se distraigan porque no los queremos educar, no nos sorprendamos que cuando sean hombres jóvenes, adultos jóvenes, no les interese nada. No nos sorprenda si llevamos toda la vida regañándoles por los que les llaman la atención. Y sí, entiendo, cuando tienes 6 años te llama la atención el gusanito. Pero si no te dejaron ver el puto gusanito, ¿por qué piensas que ahora vas a poder accionar sobre lo que te interesa? Y es ahí donde está el pedo, ¿no? Porque la distracción es la observación y el aprendizaje. Es el principio básico del aprendizaje. La lectura, la observación. Te quitan esa premisa. No, tú no tienes derecho a observar. Tú no tienes derecho a cuestionar. Tú tienes que absorber como realidad lo que nosotros te digamos que es la realidad. Y si lo cuestionas, te exiliamos. Te quitamos la validación. Porque lo que nosotros decimos está en los libros. Y si está en los libros es la verdad absoluta. El pedo del Temach no es que crea que tiene la verdad absoluta, como dicen algunos comentarios haters por ahí. Ay, es que cree que tiene la verdad. No, ese no es el problema del Temach. El problema del Temach es que cuestiona lo que todos les dijeron que es la verdad absoluta. Porque cuando yo lo cuestiono, te permito que tú lo cuestiones. Porque cuando yo te digo, ¿ya te diste cuenta que tal vez esto no está tan chido? Tú dices, ah, cabrón, ¿sí es cierto? Si es cierto, esto no debería de ser así, esto no es equitativo. Y ese es el problema. Desde chiquitos nos enseñan a no cuestionar. Desde chiquitos nos enseñan con validación o ausencia de validación, nos educan a que no debemos cuestionar. Y esto le pasaba a este compa que les digo que era un exiliado social. No era un exiliado social porque una bola de niños de 8 años decidieron que lo vamos a exiliar socialmente para castigarlo. No. Y yo era el primero, yo era el primero. Yo era el pinche comandante de los profes. Los profes me decían, a ese güey hay que exiliarlo socialmente. Y yo era el primero en mandarlo a la verga. Yo era el más obediente porque era el que necesitaba validación, porque vivía en una casa de papás que se estaban divorciando. Yo también lo digo abiertamente. Yo era un niño sin atención, desverguerísimo, porque no tenía atención en su casa.
Y entonces era el primero, hambriento de atención de los profes, hambriento de atención de los compañeros, que mire, sí, sí profesor, sí patrón. Yo era el capataz de los morrillos. Pero yo no decidí que vamos a exiliar a ese vato, lo decidieron los profes. ¿Y sabes por qué lo decidieron? Porque no cumplía con la norma. Y ahí se va a aprender a cumplir con la norma. Es por eso que las morras les va también en la escuela. Es bien interesante ver el desempeño académico de los hombres y las mujeres. Porque conforme vamos entrando a la universidad y a los posgrados y a las áreas que requieren de mayor atención y mayor profundidad en el estudio y no hay tanta validación y aprobación social por el buen desempeño, las mujeres bajan así, mi compa, mire, y esto es una verdad estadística, se van a ofender un chingo, pero es una realidad, y un aplauso a todas las morras que no son parte de esta estadística que me llenan de orgullo. Pero hay muchas que sí son parte y desploman sus habilidades académicas. ¿Por qué? Porque al principio en la escuela primaria reciben esa validación social, ese aplauso, ese reconocimiento de seguir la regla, de seguir la norma, de cumplir con las tareas, de hacerlo bonito, con las plumitas. Sí, ya sé que hay hombres que tienen plumitas de colores y sí, ya sé que hay mujeres que no forran sus cuadernos. Ya sé que existen, no estamos hablando de ellos, estamos hablando de los que sí lo hacen y de los que sí lo hacen porque les genera una validación social. Y los hombres cuando son más jóvenes no detectan eso y tienen un chingo de impulsos. Y esto cualquier mamá que haya tenido un niño y una niña te lo puede confirmar. Las niñas cuando son niñas, sus impulsos van de una forma. Y los niños, cuando son niños, sus impulsos van de otra forma. Y va a haber gente que te diga, pues es que nuestra sociedad machista no deja a las mujeres ser libres. Y podemos irnos a ese hoyo a discutir, pero no es el tema de hoy. Entonces, es importante que nos vayamos dando cuenta cómo marcamos como enfermedad o marcamos como un mal comportamiento, comportamientos, uno, naturales, y dos, que en la era de la internet, la era de la autosuficiencia, la era del ser emprendedor, son contradictorios. Chocan porque nos educaron para ser trabajadores de empresas transnacionales. Nos educaron para ser obreros. Nos educaron para trabajar se me fue la palabra. Factories. Nos educaron para trabajar en fábricas. Nos educaron para trabajar en líneas de ensamble, así, para sentarte a hacer cosas que no te impliquen resolver nada. A los pinches a las macroestructuras les valemos verga. ¿Tú crees que hay un cabrón que dice, un momento, ahora todos esos trabajos los hacen los robots? Entonces tal vez deberíamos de educar a la población para ser autosuficiente. ¿Tú crees que piensan eso? Les vales verga, mi compa. Le vales verga. ¿Tú crees que a las clases poderosas de nuestros países les importa que aprendamos a ser autosuficientes? ¿Tú crees que les importa enseñarnos a ser autodidactas en el internet, que está toda la información? ¿Tú crees que les importa que nos preocupemos por generar lazos transnacionales aprovechando que existe el internet y que podemos forjar comunidades que conecten a lo largo de Latinoamérica y tal vez, solo tal vez yo estoy muy loco, pero tal vez desarrollar negocios a través de redes de comunicación que se establezcan con personas que comparten los mismos valores? Digo, tal vez yo estoy soñando y creándome un mundo utópico, pero yo creo que podríamos cambiar los mecanismos de educación. Porque aquí el problema ni siquiera es que te educaron para algo que ya no existe. Ni siquiera el problema es
que ser obrero tenga algo de malo o trabajar en fábrica sea malo. Quiere decir que mucho de esa educación ya es obsoleta. Quiere decir que las personas que triunfan hoy en día con cómo es el sistema económico, con cómo funciona el internet y las redes de mercancías y un chingo de cosas, a quien le funciona generalmente es a las personas que se vuelven emprendedoras, que se vuelven autosuficientes. Es importante que detectemos cómo hay una educación. Y ya sé que, ay, que teorías conspiranoicas. No es teoría conspiranoica. Todas las escuelas funcionan así, seguramente la escuela. Y habrá quien me diga, tus escuelas, pues sí, mi compa, yo sé que usted fue una escuela Montessori donde lo dejaban agarrar los juguetes a la hora que usted quisiera y lo deja. Y yo creo en esas escuelas. Si yo tuviera hijos, seguramente los llevaría a escuelas donde trabajen por objetivos o sistemas modulares que les llaman. Donde el punto es resolver el problema, porque me parece mucho más lógico o más parecido a lo que hoy en día se vive día a día. Resolver problemas y aprender a estructurar herramientas como las herramientas sociales, pero también herramientas educativas como lo es el internet, como aprender a usar herramientas físicas, aprender a usar la tecnología, como lo es aprender a usar un programa de edición o aprender a usar una tablet o aprender a usar una cámara. Pero todo eso son sistemas que van en función de resolver un problema. Y aquí el problema es que no nos enseñan a resolver problemas. Entonces, pues por eso procrastinamos. Porque no hay alguien que me diga, este problema se resuelve así, ahora ve y hazlo. No, tú tienes que descubrir cómo resolver el problema. Ese es el pedo de la vida real. El pedo de la vida real es que en el mundo real, si tú no sabes resolver el problema, nadie te va a venir a enseñar cómo hacerlo. Entonces requiere de un chingo de resiliencia, de ir y enfrentarte el problema, y un chingo de valor y un chingo de huevos de decir, no sé cómo hacer eso, pero lo voy a averiguar.